Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase de PHP. En la última clase empezamos a hacer la parte de la estructura y se recuerdan que empezamos a trabajar en el diseño de la parte de la aplicación. Colocamos por ahí el encabezado, que en este caso era perdón, la parte del logo, y el texto que dice nada más bienvenidos a nuestra tienda en línea. Es un simple texto que hemos colocado para agregar información. Y vimos cómo hacíamos para colocar este elemento gráfico que se encuentra acá, que es básicamente es una navbar, es una barra de navegación que normalmente colocamos en la parte superior, que está compuesta por lo general por una serie de opciones que va a contener nuestro sitio, que es lo que aparece en la parte de arriba. Yo les dije la vez pasada que la idea con todo esto es que ustedes ya empiecen a personalizar o a trabajar en el sitio con el cual van a diseñar para el final de este periodo. Estamos en el inicio del tercer periodo, por lo tanto pues ya deberíamos de empezar a trabajar en el diseño de más que todo de la aplicación que ustedes vayan a diseñar. Entonces pueden empezar a hacer la parte de la personalización, de cómo quieren que sea su login, agregar algunas características específicas, que no vaya a ser exactamente la misma copia del que nosotros hemos creado acá, sino que agreguenle su toque personal para que se vea mejor. El día de ahora vamos a personalizar, vamos a completar todo el sitio completo, toda la información que debería llevar nuestra aplicación. Le vamos a quitar y agregar elementos para que vean cómo funciona el proceso principalmente el proceso de maquetado. Lo que estamos haciendo en ese momento es básicamente creándonos el proceso de maquetado del sitio. Estamos colocando cada uno de los elementos que va a contener nuestra aplicación. Entonces, si repasamos un poco, vimos que aquí teníamos el logotipo, por acá en la parte de abajo teníamos esta navbar y esa es la que vamos a personalizar. Vamos a hacer un poquito más grande. Esta es la que vamos a personalizar, este elemento que tenemos en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Normalmente aquí se observan, hay una palabra que dice navbar. Por lo general, ese navbar corresponde a un logotipo, puede ser el nombre de la empresa, puede ser cualquier otra cosa que nosotros queramos agregar. En este caso, como ya tenemos el logotipo en la parte superior, esa palabra navbar estaría de más para nosotros. No es necesario que la tengamos en esa ubicación. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte del código y vamos a empezar a personalizar todos esos elementos. Se recuerdan que todo esto es código que nos trasladamos directamente de la parte de la aplicación. Entonces por aquí en la parte inferior, por acá se encuentra la palabra que dice navbar. Esta es la parte que aparece en el encabezado. Entonces esa línea nos la vamos a quitar. Entonces la seleccionamos. Solo donde dice navbar, seleccionamos la sección que dice navbar y esa sección es la que vamos a tratar de eliminar. Solamente la borramos. Nos va a quedar en ese caso más o menos así. Si lo revisamos con la parte de la aplicación van a notar que ya no aparece la palabra navbar. Entonces básicamente el título que tenemos en la parte de arriba, el que tenemos que eliminar. Luego, esto que ustedes ven acá, que es un botón, este elemento que encontramos aquí, que es un botón, ese botón es nada más un elemento gráfico que nos va a servir para mostrar el famoso menú hamburguesa. No sé si han visto o ya saben cuando me refiero a un menú hamburguesa, qué tipo de botón es o qué tipo de diseño tiene. Se lo voy a mostrar en la parte de acá. Si ustedes observan, si hacemos esto un poco más grande, van a notar que aquí aparece ese botón. A ese botón, a ese estilo, normalmente se le conoce como menú hamburguesa. ¿Okay? Es el botoncito que aparece cuando el tamaño de la pantalla es relativamente muy grande. Si se dan cuenta, aquí aparece, al darle clic, aparecen desplegadas las opciones que contiene en ese caso nuestra aplicación. Entonces lo que hace es de que todo el menú que nosotros normalmente tenemos lo reduce a un simple menú hamburguesa. Ese es lo que normalmente se le conoce como menú hamburguesa. Si quisiéramos quitar ese menú hamburguesa, pues lo que tendríamos que hacer es quitar este elemento, pero la idea original es que nuestro sitio sea de tipo responsivo, o sea, que sea responsive, por lo tanto ese menú sí no va a servir, así que se lo dejamos ahí donde se
Bueno, ¿qué más le vamos a hacer a la parte de la aplicación? Si seguimos revisando la parte del navbar, se van a dar cuenta que ahí están dos opciones, una que dice Home y otra que dice Link, y luego aparece otra opción que dice Drop Down, que es como un menú de opciones. Este Home y Link no nos serviría tampoco a nosotros, porque pues esos son hipervínculos que están colocados dentro de la aplicación como una opción principal dentro del menú, y básicamente a nosotros no nos serviría de nada. ¿Dónde se encuentran esos elementos? Aquí es donde quiero que analicemos cómo está conformado la parte del menú. Si observan, en la parte de abajo aparece una etiqueta UL. Esa etiqueta UL que tenemos acá es básicamente la conformación del menú. Dentro de esa etiqueta UL hay varias etiquetas LI. Este es un LI, este es otro LI, y así sucesivamente vamos a encontrar varios elementos LI hacia abajo. Entonces el menú que nosotros hemos organizado, el que hemos creado dentro de la aplicación, está conformado por la etiqueta HTML, que es un UL, y todos los elementos, si yo quiero seguir agregando más opciones del menú, pues básicamente lo que tendría que hacer es agregarlas con las etiquetas LI. Vean, este LI corresponde al home y este otro LI que tenemos en la parte de abajo corresponde a la etiqueta que dice link. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no lo vamos a ocupar, entonces lo vamos a eliminar. Vamos a quitar este LI que tenemos acá, que es la parte del home. Solo seleccionamos desde acá donde dice LI hasta la parte de acá, seleccionamos esos elementos y los borramos. Y lo mismo hacemos con el link. Seleccionamos ese elemento y lo borramos, porque no lo vamos a ocupar ahora. Entonces ya con eso, si revisamos la parte de la aplicación, van a notar que ahora en esa parte de acá ya solamente aparece el drop down. Entonces ya tenemos solamente la parte del menú desplegable. Ahora, ese menú desplegable que tenemos ahí lo vamos a cambiar, porque ahí vamos a colocar todas las opciones con las cuales vamos a trabajar en nuestra aplicación. Entonces ahí vamos a ir colocando los diferentes elementos que corresponden en este caso al diseño de nuestra aplicación. Así que en lugar que diga drop down, en esta parte de acá lo vamos a borrar y le vamos a poner mantenimiento. En lugar de la palabra drop down va a decir mantenimiento. Ese sería el título del menú. El menú va a decir mantenimiento, por lo tanto, ese es el título que le acabamos de colocar. Ahora bien, dentro de ese menú mantenimiento hay varias opciones. Si observan, el menú empieza con un LI. ¿Okay? Este LI corresponde en ese caso al menú. El hipervínculo o la opción está especificada con una etiqueta A, y luego las subopciones están especificadas con un UL, que es ese que tenemos acá ahora. Este UL corresponde en ese caso a las opciones del menú. Entonces aquí tenemos la etiqueta que muestra, y aquí la definición de las subopciones que tiene en ese caso nuestro menú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de colocarle las opciones predeterminadas que ya tiene, vamos a borrar, por ejemplo, la que dice Action, y le vamos a poner usuarios. En lugar de Action le vamos a poner usuarios. Y en la parte de abajo, esta otra opción no la vamos a usar, la vamos a eliminar. Y van a notar que aquí aparece un LI con una clase que se llama Divider. Esa clase que se llama Divider corresponde en ese caso a la línea divisora. Si yo lo guardo y lo actualizo, van a notar que aquí en mantenimiento aparece usuarios y aparece esa línea divisora que se muestra acá. Esa línea divisora corresponde en ese caso a este LI. Si yo quiero agregar más líneas divisoras, lo que tendría que hacer sería agregar más etiquetas o más elementos con esa etiqueta o con ese LI.
De hecho, si se dan cuenta, la etiqueta acá aparece como HR. ¿Se acuerdan que en HTML para colocar una línea horizontal utilizábamos la etiqueta HR? Entonces esa misma es la que hemos colocado acá. Y aquí en la segunda opción, en lugar de colocarle something else here, le vamos a colocar autores. Como vamos a colocar más opciones, entonces podemos copiar y pegar justamente el LI que corresponde a autores. Solamente seleccionamos, vean, este bloque del código que corresponde al LI y ese lo vamos a copiar y lo pegamos abajo. Y ahí en lugar de autores le vamos a poner categorías y agregamos otra opción más que sería libros. Y esas serían las 4 opciones que va a tener la parte de mantenimiento. Vamos a agregar autores, categorías, libros y ahí podríamos seguir agregando más opciones. En su caso, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, como es un sistema que tiene que ver con inventarios probablemente, entonces tenga que darle mantenimiento a tablas de clientes, por ejemplo, proveedores o cosas como esa. Entonces ahí van a ir agregando cada una de las opciones que va a contener su sistema. En ese caso solamente vamos a agregar esas 4 opciones. Con eso el drop down, si yo lo actualizo, ya aparece así. Ya aparece usuarios, autores, categorías y aparece la sección que dice libros. Básicamente solo hemos personalizado el bloque de opciones que tenemos acá. Hasta ahí, pues, lo que hemos modificado es la plantilla original que copiamos y pegamos de Bootstrap con los elementos que ya tenía. Solamente los hemos ido agregando en esta parte de acá y los hemos ido personalizando. Pero necesitamos agregarle a ese menú, solamente tiene la parte de mantenimientos. Necesitamos también un menú que me permita generar pantallas para la parte de reportes. Solamente tenemos usuarios, autores, categorías y libros. En esas opciones lo que vamos a hacer es que vamos a poder trabajar, por ejemplo, con los datos de los autores. Vamos a poder agregar, modificar, eliminar autores. Con los datos de las categorías vamos a hacer lo mismo. Vamos a poder agregar, modificar y eliminar categorías. Y en la parte de libros lo mismo, vamos a poder hacer procesos de agregar, modificar, editar y eliminar datos de libros, pero necesitamos generar también reportes, porque yo les dije que la idea original es que al final de cuentas tengamos un sistema que adicional a los procesos de manipulación de datos también me permita generar reportes. Vamos a aprender a usar una librería para poder generar algunos tipos de reportes. Entonces, para generar otra opción, lo que vamos a hacer es copiarnos este LI, ¿vean? Desde aquí donde tenemos la parte de mantenimiento hasta esta parte que termina en esta sección, lo vamos a seleccionar. Desde la parte superior que dice LIO, desde aquí, desde el LI que corresponde a mantenimiento, lo seleccionamos hasta la parte de abajo donde termina el LIO. Eso es lo que vamos a copiar. Y ahora aquí en la parte de abajo lo pegamos. Después del LI lo pegamos y ahora vamos a empezar a personalizarlo. En lugar de mantenimiento va a decir reportes, que sería en ese caso la opción principal, y entre los reportes que vamos a generar 2. Vamos a generar un reporte de libros y vamos a generar un reporte de usuarios. Y de ahí las otras LI nos las vamos a quitar.
debería de quedar así. Solamente vamos a tener reportes para libros y para usuarios, nada más. No vamos a tener reportes por el momento, por el tiempo no vamos a agregar más reportes, ¿no? Porque el sistema tiene opciones para que podamos seguir agregando más información, poder seguir generando más reportes. Pero la idea original ahorita es ver las opciones básicas con las cuales vamos a trabajar en el proceso de creación de las aplicaciones, y ya después ustedes pueden empezar a personalizar como mejor les parezca el proceso de trabajo del resto de funcionalidades que va a tener su aplicación. Con esto, si lo guardamos, ya nos debería de quedar así. Si lo actualizamos, si se dan cuenta, tenemos mantenimiento, ahí está usuarios, autores, categorías y libros, y dentro de reportes tenemos libros y usuarios. ¿Okay? Libros y usuarios serían los dos, y una línea divisora entre ellos, nada más. Entonces ya tenemos el menú de mantenimiento, ya tenemos el menú de reportes. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta agregar la opción para cerrar sesión, porque pues la idea de la aplicación es que exista un lugar donde yo inicie sesión, en la parte de login, y tenga también una opción que me permita cerrar la sesión. Que al momento de darle clic a ese botón, me devuelva login para que yo pueda seguir trabajando con el diseño de la aplicación. Entonces, ¿dónde vamos a agregar ese cerrar sesión? Si se dan cuenta, aquí hay una opción que dice Disable. Creo que en el caso de ustedes, probablemente más adelante les toque trabajar con permisos de usuarios. O sea, puede ser que ustedes necesiten, por ejemplo, que cuando estén trabajando con las aplicaciones hay ciertas opciones a las cuales el usuario tenga acceso o no. Por ejemplo, yo podría crearme internamente toda una lógica que me permita manipular usuarios, por ejemplo, en donde a esos usuarios les aparezcan activas ciertas opciones a las cuales pueden tener acceso. Lo que podría hacer sería, dentro del menú, todas aquellas opciones a las que no tenga acceso, ponerlas en formato disable, que sea que aparezcan de esa manera. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo es que aparece desactivado. Yo podría generar toda una lógica interna que verifique si el usuario tiene permisos a una opción X, entonces que aparezca habilitado. Si no tiene permisos, que aparezca deshabilitado. ¿Cómo se hace para crear esa opción? Si se dan cuenta, aquí abajo aparece un LI, y este LI que tenemos acá corresponde en ese caso a esa opción de tipo Disable. ¿Por qué aparece desactivada? Pues la verdad, lo único que se hace es ponerle esta opción que dice Disable. Vean, esa clase que se le ha agregado ahí es lo único que hace para desactivarlo. Si yo quiero que una opción aparezca con color tenue, básicamente lo único que tengo que hacer es quitarle o agregarle esa clase. Entonces nosotros le vamos a poner aquí, le vamos a quitar ese disable, porque en esta opción, y le vamos a quitar este área disable igual true. Le vamos a quitar ese área disable igual true, y en lugar de disable le vamos a poner cerrar sesión. Y nos debería quedar así. Solamente la palabra cerrar sesión. Y veamos ahora cómo queda el menú. Vean, ya aparece cerrar sesión. Automáticamente ya nos aparece la opción como nosotros la especificamos acá. Ya aparece deshabilitada, ya no aparece en modo disable, porque básicamente le quitamos la clase que era la que decía disable, se la quitamos, y le quitamos una opción adicional que tenía también la clase, y eso hace que ya aparezca disponible. Significa de que si yo más adelante quiero hacer algún proceso como ese de crear opciones deshabilitadas, pues lo único que tengo que hacer es que en base a código debería demostrar o quitar esa propiedad. Lo podría hacer el menú dinámico si lo quisiéramos ver de esa manera. Ahora que ya tenemos el cerrar sesión, ¿qué hacemos con esta opción de acá?
Vean que aquí en la parte derecha tiene el search, que es un cuadro de texto, y tiene el botón de búsqueda. Ese botón o ese cuadro, pues lo podríamos usar. Imagínense que lo que voy a mostrar acá es un catálogo de productos. Imagínense que ahorita estoy trabajando en la aplicación y aquí me va a mostrar un catálogo de productos. Y yo quiero hacer un filtro para el catálogo de productos, puedo usar este botón search. O sea, solamente programo para que me filtre todos los registros que aparecen en esa parte de acá. Sería una opción. Si tengo, por ejemplo, un listado de proveedores, podría ser que me filtre ese listado de proveedores. O sea, yo le podría dar a ese botón search, le podría dar una utilidad específica. Pero en nuestro caso, cuando ya estemos trabajando, por ejemplo, con libros, vamos a utilizar una librería específica para la parte del listado de libros, y esa ya tiene un botón de búsqueda. Ya no necesitamos este search que tenemos acá. Ya se lo voy a mostrar hoy al final de la clase, les voy a mostrar la librería que vamos a usar. Ya no necesito en este caso este cuadro que tenemos en esta sección. Por lo tanto, hay que eliminarlo. ¿Dónde se encuentra ese cuadro? Si revisamos en el código, van a notar que el cuadro es un formulario, que es este form que tenemos acá. Entonces, ese form lo puedo seleccionar por completito, que ese cuadro en este caso es el formulario de search. Lo pueden seleccionar por completo y borrarlo. Simple y sencillamente eliminarlo. Y ahí eliminamos toda la parte del formulario. O sea, solamente seleccionamos el form y ese texto lo eliminamos, y eso lo que hace es quitar la parte del formulario. Vean, ya no aparece. Pero le vamos a agregar alguna información a ese lado, porque pues se ve, digamos que todo el texto se ve hacia el lado izquierdo y no tenemos nada en el lado derecho. Entonces, para balancear un poco la parte del diseño, le vamos a agregar cierta información a ese lado derecho. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a poner, por el momento, le voy a poner un avatar, ¿okay? Un avatar cualquiera. Pero más adelante, la idea es que ahí aparezca la foto del usuario. Como yo les voy a enseñar más adelante cómo vamos a hacer el proceso de mantenimiento de usuarios y cómo vamos a hacer para agregar nuevos usuarios, y a esos usuarios les vamos a agregar una fotografía, y entonces esa fotografía debería de aparecer en esa ubicación. Pero por el momento le vamos a colocar un avatar como tal. Entonces ahí ponemos la etiqueta IMG. Vamos a agregar una etiqueta IMG, que sería en este caso una imagen. En esa etiqueta IMG, pues hacemos lo mismo. Le vamos a colocar la URL, que es la variable que ya tenemos, o la constante que ya tenemos definida, y adicional a la URL agregamos la palabra public-html diagonal image, y ahí tenemos un archivo que se llama avatar.jpg. avatar.jpg. Fíjense que esto de agregar la ruta completa, que nosotros podríamos colocar rutas relativas, pero el hecho de agregar la ruta completa fue, para nosotros hace bastante, fue una observación que nos hicieron de parte de una auditoría de seguridad. Nosotros colocábamos en las páginas, normalmente colocábamos las rutas esas, las colocábamos relativas. O sea, dependiendo de la ruta, a partir de ahí mostraba en ese caso la imagen. Pero nos mencionaron en ese momento dentro de la auditoría que si uno coloca rutas relativas, eso puede llegar a tener un pequeño agujero de seguridad donde podrían vulnerar un poco nuestro sitio web. Entonces nos dijeron la manera más práctica de hacerlo es colocar la ruta completa. Entonces aquí, si se dan cuenta, nosotros le ponemos diagonal bookstore, diagonal public HTML, image, avatar.jpg. Colocamos toda la ruta.
Y eso de alguna manera evita que tenga ese tipo de inconveniente. Si ahora lo guardamos y nos vamos a esta parte de acá y lo actualizamos, así se va a ver la imagen. ¿Okay? Este es el tamaño original de la imagen. Es un avatar sumamente grande. ¿Okay? ¿Cómo hago para hacerla más pequeña? ¿Cómo hacemos para reducir el tamaño de ese avatar? ¿Cómo? ¿Y ese qué es? Es una propiedad CSS. Podríamos en ese caso hacerlo con CSS. En el caso del CSS, ¿se acuerdan que hay dos maneras de colocar los archivos CSS? Uno es crear un archivo por separado donde vayamos colocando las definiciones de todas las clases con las cuales vamos a trabajar, y la otra es colocar el estilo CSS sobre el HTML. Por lo general esto no es una buena práctica, pero como solamente queremos cambiar el tamaño de la imagen, pues no es necesario que creemos un archivo CSS solo para eso. Entonces aquí le vamos a poner un white, como dice su compañero, le ponemos un white y le vamos a poner de tamaño 40 puntos. Con eso es suficiente para que la imagen se vea pequeña. ¿Okay? El white es el ancho y podríamos colocar el alto, que sería el height. Pero si le colocamos el height, en ese caso podríamos deformar la imagen. Entonces si le colocamos solamente el white, lo que hace es que reduce el tamaño de la imagen de manera proporcional para ambos lados. Entonces ahora si lo actualizamos, esa gran imagen ya se ve así de pequeñita. Así ya se ve muchísimo mejor. ¿Okay? En teoría, si alguien se toma la fotografía, cuando se le juegue como usuario, aquí le va a aparecer la foto. Ahí le va a aparecer la fotografía justamente en esa esquina, cuando el usuario esté logueado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué me hace falta? Le vamos a agregar, además de la fotografía, le vamos a agregar que aparezca justo en esa sección, perdón, que aparezca en esa sección el nombre de usuario. Para eso vamos a utilizar una etiqueta spam, y a esa etiqueta spam le colocamos código PHP, y como ese nombre de usuario lo tenemos guardado en una variable de sesión, ¿se acuerdan que hay una variable que le colocamos como NUser? Entonces le puedo colocar que me imprima el contenido de esta variable que se llama NUser. Esa variable NUser es una variable de sesión que contiene el nombre del usuario. Ya vamos a ver dónde existe esa variable. Por el momento la idea es que la coloquen para nada más especificar el nombre del usuario. Si ahora lo actualizamos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí aparece Ramón Juárez, que es el nombre de usuario con el cual estamos logueados. Creo que así le pusimos al administrador. Básicamente con esa línea estamos imprimiendo el nombre del usuario. ¿Okay? Bien, con eso ya maquetamos la parte de arriba. Vean, solo nos creamos la parte del diseño, solo la parte del encabezado, eso es lo que hemos maquetado. Básicamente hemos trabajado en el diseño de la parte superior. Ahora bien, nos hace falta trabajar en el contenido que vamos a colocar al centro, lo que va a ir al centro de la página. ¿Saben qué es en web? ¿A qué se le llama carrusel? En un diseño web. De una en una. Por ejemplo, la universidad cuando cargue. ¿Cómo? El video. Pero básicamente aquí, no sé si abajo han colocado
otro elemento. Esto puede ser un carrusel, solo que este es como en animación 3D más o menos. Sí, probablemente la animación, no sé si lo han hecho con CSS o han utilizado algún otro tipo de librerías, pero se queda como pegado. Pero ese, por ejemplo, es algo similar a un carrusel. Creo que, déjenme ver en siman.com, por ejemplo. Este ya tiene un carrusel. Este ya, por ejemplo, es un carrusel. Si notan, aquí son slides, son como presentaciones o pequeñas diapositivas, si lo queremos ver de esa manera, que se van trasladando una tras otra, que aquí abajo va apareciendo la parte de la animación. ¿Para qué se pueden usar los slides o el carrusel? Publicidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, Siman, esas son imágenes que el diseñador pues las ha hecho bonitas, pero básicamente es una imagen. El diseñador las ha hecho bonitas, ha puesto la animación, la ha hecho en modo carrusel, como un slide, y esas son las que van apareciendo de manera constante cuando se van desplazando durante la aplicación. Eso normalmente se le conoce como un carrusel. Y por lo general, en las aplicaciones web, cuando trabajamos con las aplicaciones web, se utiliza para colocar publicidad. O sea, ustedes cuando entran y ven alguna publicidad que dice oferta o algo por el estilo que les interese, de inmediato hacen clic y los llevan directamente hacia esa parte de la aplicación. Entonces algo similar es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a crearnos un famoso carrusel, pero pues no lo vamos a hacer desde cero. No es necesario que lo reconstruyamos desde cero. Vamos a ir de nuevo a la página de Bootstrap. En la documentación que tenemos de Bootstrap 5, y van a notar que en la parte donde dice componentes, por aquí hay una opción que dice carrusel. Si se van a la sección que dice componentes, por aquí aparece carrusel. En ese caso, Bootstrap 5 ya tiene dentro de sus elementos, ya tiene creado esa parte, que sería la parte de carrusel. Entonces ahora, si empezamos a buscar los ejemplos que tenemos, vean aquí aparece el primero. Y este lo hace, no sé si es automático este. Este es normal. Aquí tenemos el otro, vean, ese si lo doy clic a las flechitas, se van trasladando de slide en slide, que ese es un ejemplo. Este es otro que tiene, por ejemplo, indicadores. O sea, aquí en la parte de abajo ya me aparecen los indicadores del slide y me van pasando línea por línea, o en ese caso presentación por presentación. Este es un poquito más complejo porque tiene la imagen y tiene títulos o subtítulos, que es lo que aparece en la parte de abajo. Y así, se observan, hay más estilos que nosotros podemos empezar a utilizar. Así que nosotros podemos tomar esos ejemplos y empezarlos a crear directamente en la parte de la aplicación. Nosotros nos vamos a llevar este que dice con indicadores, este slide, este ejemplo. Ese es el que vamos a copiar, el que dice con indicadores. Este con indicadores nos va a servir más o menos para lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a crear nuestro propio contenido. En la parte de la aplicación, donde está la sección que sería el contenido central, ahí podríamos colocar gráficas y podríamos colocar mucha más información. Pero por el momento vamos a colocar un carrusel. Pero sepan que esa sección principal la podemos rellenar con muchísimos más datos. Entonces, ahora que ya identificamos cuál es el que nos sirve, vamos a copiarlo, que sería este código que tenemos acá. A este código solamente le damos copiar. Y ese código que acabamos de copiar, ¿dónde lo vamos a pegar? Lo vamos a pegar en la sección de contenido, es justamente en esta sección de acá ahora. Hay una sección de contenido, o sea, en el centro, donde vamos a tener, ya tenemos dividida la parte por la cual va a estar compuesta nuestra aplicación. Entonces nos vamos a ir a la sección de contenido. Y en esa sección de contenido, ahí pegamos el código.
solamente lo ordenamos un poquito. Vean, debe de quedar un poquito ordenado hacia la parte. Le vamos a dar unos tab hacia la parte derecha para que quede ordenado. Y ahí lo tenemos entre la parte del section de la parte superior y la parte inferior. Y ahí ya tenemos nuestro carrusel. Ahora, la idea no es solamente copiar y pegarlo, porque si lo copiamos y pegamos, probablemente no nos sirva para lo que nosotros lo utilizamos. Así que hay que entender un poco cómo está organizado el carrusel, o qué es lo que contiene, cuáles son los elementos que contiene. Y se observan, por ejemplo, en esta parte de acá aparecen varios buttons. Este dice button slide 1, este dice button slide 2 y este aparece como button slide 3. Significa de que si mi carrusel va a tener más de 3 slides, va a tener más de 3 componentes, entonces debo de agregar más botones, porque esos son los botoncitos que aparecen en la parte de abajo, son los elementos que aparecen en la parte inferior. Entonces debería de agregar más botoncitos para que se muestre más opciones del carrusel. ¿Ok? Y luego en la parte inferior van a notar que aquí aparece donde dice el interior del carrusel. Este es la parte del interior que tenemos dentro de la aplicación. Entonces ahí aparecen unos IMG que corresponden en ese caso a las imágenes que nosotros vamos a personalizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar este código y vamos a personalizar nuestras propias imágenes. O sea, le vamos a poner las imágenes personalizadas que nosotros vamos a agregar. ¿Cuáles serían esas imágenes? Pues aquí colocamos código PHP y aquí le colocamos un eco, ponemos siempre la URL. Recuérdense que colocamos ese código porque necesitamos que la ruta sea absoluta. Y luego agregamos public-html, diagonal image, diagonal, y el primer slider se llama slider-pic1.jpg. Y aquí en el alt podríamos agregar alguna descripción si quisiéramos, pero lo vamos a dejar vacío. Aquí es guión bajo. Entonces justamente donde va a ir en ese caso la primera imagen, ahí le vamos a agregar la ruta. La primera imagen para nosotros se llama slider-pic1.jpg. Acuérdense que todas estas imágenes son las que descargamos en la clase anterior, que están dentro de la carpeta image. Así que ya las tienen todo. Entonces esas imágenes son las que estamos en este caso colocando. Luego, esa es la primera imagen. ¿Okay? Con eso debería de funcionar y mostrarnos ya la primera imagen. Pero esta la vamos a copiar, solo la etiqueta image, y la vamos a pegar aquí abajo. La vamos a pegar aquí abajo y aquí sería, en ese caso ya no sería el slider pic 1, sino que sería slider pic 2. Y lo mismo hacemos en la tercera imagen. Ahí pegamos y colocamos slider pic 3. Y con eso ya tenemos las tres imágenes. El pic 1, la slider pic 2 y el slider pic 3. Y más abajo aparecen los botoncitos de previous y anterior. Si quieren personalizar lo pueden hacer también. Pero básicamente por el momento solamente le vamos a personalizar esos elementos. Y ahí ya tenemos listo el carrusel. O sea, con eso ya debería demostrarse en nuestra aplicación. Si regresamos directamente a la parte del dashboard, vean, en el dashboard ya aparece el carrusel. ¿Se ve bien ahora con el carrusel? ¿Ya tiene otra apariencia? De la sesión, el encabezado.
Bien, recuérdense que eso que estamos haciendo ahorita es lo que ustedes van a usar como modelo para crear su aplicación. De alguna manera, cuando ustedes ya empiezan a personalizar su aplicación, más o menos estos son los elementos que le van a ir agregando. Así que cuando revisemos el código, cuando ustedes están haciendo su presentación y revisemos el código, pues debería de estar bajo esta misma estructura, debería de estar contenido bajo ese mismo diseño. Veamos cómo se ve ahora. Vean, aquí aparecen las 3 imágenes, aparecen ya los botoncitos de las flechitas y automáticamente se están desplazando. Él automáticamente desplaza de una a otra la parte de la aplicación. Entonces ya tenemos diseñado el encabezado, el menú y la parte del contenido de nuestra aplicación. Básicamente hemos maquetado parte casi de todo el sitio con el cual vamos a trabajar. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta agregar la parte de abajo. Para eso nos vamos a ir a la sección del pie. ¿Qué es lo que contiene el pie? Si observamos, por ejemplo, la página de la universidad, vean, el pie de página es esto. Contiene toda esa información: acceso a las redes sociales, enlaces de interés, el logotipo, y por acá aparece información de contacto de la universidad. Eso es lo que contiene la página de la universidad. Si revisamos la página de CIMAN, por ejemplo, y vamos hasta la parte inferior, a esto no le han colocado un pie, solamente tiene las secciones. No, sí tiene. Eso que ustedes ven acá es el pie de la página. Aquí aparecen, por ejemplo, secciones de servicio al cliente, programas, imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso es el contenido que le han colocado al pie de la página. Nosotros le vamos a agregar también un pie de página con información que tenga que ver del sitio. Yo voy a colocar por lo menos ahorita ciertos datos, pero pues podemos construir todo este esquema. Todo eso que tenemos acá lo podemos colocar en la parte del pie. Pero vamos a trabajar nada más con ciertos elementos dentro de la parte de la aplicación. ¿Qué vamos a poner en la parte de la aplicación? Vamos a poner un div, y a ese div le vamos a poner una clase, en ese caso sería row. Esa clase row se utiliza cuando nosotros vamos a trabajar con grid. ¿Se acuerdan del concepto de grid? ¿Qué era el concepto de grid? En CSS. ¿Se acuerdan del concepto de grid en CSS? Corregía. ¿No? Más o menos. El concepto de grid lo que hace es que simula como que si todo nuestra pantalla, nuestro diseño es una rejilla que está dividida básicamente en filas y columnas. Entonces, lo que hace en este caso Bootstrap es que divide toda la pantalla en 12 columnas simuladas. Básicamente lo que tenemos son 12 columnas simuladas. En esas 12 columnas simuladas nosotros podemos colocar los elementos o orientar los elementos como mejor nos parece. En ese sentido, cuando ponemos el row, empezamos a trabajar con cuadrículas, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí otro div, y a este div le vamos a poner un call que sería columna md-6, y con eso le estoy diciendo que el contenido que vamos a colocar dentro de ese div va a ocupar nada más 6 columnas. ¿Y qué le voy a poner ahí? Pues vamos a poner ¿se acuerdan de ese código? Creo que ya lo usamos en el login. El ampersand copy, punto y coma, es básicamente el copyright o el derecho reservado. Entonces ahí básicamente estamos colocando derecho reservado, le vamos a poner 2025 y le agregamos derechos reservados.
Y ahí a ustedes le pueden colocar su nombre, el nombre de la empresa o algo que identifique quién es el creador del sitio. Normalmente lo hacen para eso, para poder colocar como la firma de quién es el que realmente ha agregado, en ese caso, o ha creado el sitio. Eso va a aparecer, si lo guardamos, va a aparecer en el pie de página. Vean, aquí va a aparecer en la parte de izquierda. Necesitamos agregar algo más aquí en la parte derecha. ¿Okay? Si se dan cuenta, eso ocupa en teoría la mitad de la página, la mitad de la pantalla. Vamos a agregar otro div y a este le vamos a poner una clase que sería un call-md-6 para ocupar en ese caso la otra mitad de la pantalla, y ahí vamos a colocar código PHP para imprimir de nuevo el nombre de usuario, que sería nuser. Ahí imprimimos el nombre del usuario. Si revisamos ahora, van a notar que aquí aparece, no lo guardé. Tenemos el nombre del usuario, creo que aquí le pusimos. Sí, en el user. Ah, sí, perdón, le falta un eco. Y ahí aparece ya el nombre de usuario. Si se dan cuenta, el nombre de usuario dice Ramón Juárez, pero aparece al centro, justamente al centro, porque recuerden que hemos dividido este espacio en dos secciones. Entonces este espacio de acá tiene 6 columnas y este otro espacio tiene otras 6 columnas, por lo tanto lo hemos dividido en dos partes. Por eso aparece Ramón Juárez en esta parte de acá. Pero necesitamos que ese Ramón Juárez se muestre al lado derecho, se vaya justamente al lado derecho. Entonces, para moverlo al lado derecho, lo que vamos a hacer es que este valor que tenemos acá lo vamos a poner dentro de una etiqueta P. Entonces, aquí le voy a poner la etiqueta de párrafo y al final vamos a cerrar esa etiqueta de párrafo. Vean, aquí abrimos la etiqueta de párrafo, que es esta que tenemos acá, y aquí abajo cerramos la etiqueta de párrafo. ¿Okay? Es nada más para colocar ese texto dentro de un párrafo. Como ya tiene un párrafo, a eso ya le puedo poner una clase, y a esa clase le podemos decir que el texto lo mande al final o alineado hacia la parte derecha. Y ahora el pie nos aparecería así. Aquí aparece derechos reservados y el nombre de usuario aparece al lado derecho. Ya tenemos el pie de página, ya tenemos el encabezado, el contenido y el pie de página. Digamos que con eso ya maquetamos el sitio. Vean, el diseño es simple, ¿okay? Básicamente no le hemos puesto demasiados elementos por cuestiones de que tenemos que avanzar con el diseño de la aplicación. Pero la idea es que vayamos viendo cómo se maqueta. O sea, ustedes pueden crearse
toda la idea en papel y lápiz, por ejemplo, o utilizar algún editor de texto, algún editor que sea bueno, y después de eso pueden ir transformando el código e irlo maquetando, que es básicamente lo que acabamos de hacer acá. Cuando hablamos de maquetar el sitio, es básicamente tomar el diseño original que inventamos en papel y lápiz y trasladarlo posteriormente a un diseño ya especificado. Es lo que creo que les he mencionado, que es lo que normalmente nosotros le llamamos mockup, que son esto. Cuando a ustedes, por ejemplo, en un sitio les dan el diseño y ese lo convierten, en ese caso lo convierten directamente a una aplicación. Creo que aquí hay algunos ejemplos. Estos son ejemplos de, por ejemplo, cómo se ve el sitio web y cómo nosotros posteriormente lo vamos a convertir directamente en un proceso. Digamos que nos lo dan más o menos así maquetado y nosotros lo tenemos que construir. Eso normalmente se le conoce como un proceso de mockup. Y lo que normalmente hacemos es transcribirlo y crearlo directamente en nuestra parte de la aplicación. Hasta ahorita hemos hecho ese proceso de crear el mockup. ¿Okay? Ahora, esta es la plantilla inicial, es como la pantalla principal, pero si regresamos ahora a la parte del diseño, la idea original es que cuando yo le dé clic en mantenimiento y le dé clic en usuarios, me lleve a otra pantalla o me muestre en este caso otra opción. Por el momento eso no funciona, si se dan cuenta no hace nada. ¿Cómo hacemos para que esa opción, para que ese proceso de mantenimiento de usuarios ya interactúe, ya nosotros podamos ir trabajando con diversas opciones? Lo que vamos a hacer es irnos al menú. Vamos a buscar en la parte del menú. Por aquí en la parte de arriba tenemos el menú. Y por aquí tenemos usuarios. Entonces, en ese usuarios, esta opción que se encuentra acá, que es href, es la que nosotros deberíamos de modificar. Ahí nosotros podríamos colocarle eso. Yo le podría colocar diagonal bookstore, diagonal usuarios, ¿se acuerdan? Esa debería de ser la ruta que nosotros debíamos de agregar, ¿ok? Pero si lo dejamos así, quedaría fijo para siempre direccionar a Bookstore. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de colocarlo de manera fija, lo vamos a colocar con código PHP. Le ponemos código PHP y le ponemos un eco y que imprima, en este caso, la URL. Y luego acá solamente le agregamos diagonal usuarios. Perdón, aquí no lleva la diagonal, sin diagonal, solamente sería usuarios, así. Eso se lo agregamos al menú. ¿Okay? Al menú le pusimos en la parte de usuarios, en la parte de mantenimiento, le agregamos al menú, le agregamos solamente el código PHP y la palabra usuario. Básicamente lo que hemos colocado en el href es estas opciones que tenemos acá dentro de las comillas. Esto es lo único que hace para que aparezca en ese caso la opción. Si después quiero moverme a autores en el href, volvemos a copiar este texto y en lugar de usuario le ponemos autores. Si después me quiero mover a categorías, lo ponemos acá, le ponemos categorías, y lo mismo hacemos acá, le movemos y le ponemos libro, para irnos a cada una de las opciones. Por el momento solamente vamos a trabajar con la parte de usuarios para que vean cómo funciona. Si lo guardo y ahora me vengo al dashboard, voy a actualizar en esta parte de acá y vean, si le doy clic en usuarios ya me lleva hacia esa página. Solo que me dice page no found, que no la hemos creado, pero ya me está mandando a llamar en la parte de arriba, ya me puso bookstore diagonal usuario, que sería la URL de la parte de arriba. O sea, solamente nos fuimos a mantenimiento, usuarios, y nos redirecciona. Ahora, creemos esa página. Vamos a crearnos usuarios.
Si voy a crear esa página de usuarios, ¿qué sería lo primero que tendría que crear, según la lógica que hemos diseñado? ¿Cuál sería el primer archivo? El controlador. El primer elemento sería el controlador. Entonces nos debemos de ir al controlador y en el controlador vamos a crear usuarios controller.php. Ahí creamos el primer archivo, usuarios controller.php. Este usuarios controller.php que creamos en el controlador debería de tener código PHP y aquí debería de tener una clase que se llame usuarios controller que se herede de la clase controller. Ahí tenemos usuarios controller que se herede de la clase controller. Como ya lo hemos visto, debería de tener un método constructor. Entonces le ponemos guión bajo construct. Recibe un parámetro. Ese sería en ese caso el método constructor. Y aquí le ponemos parent, dos puntos, y que ejecute en ese caso el método constructor. Y que mande llamar primero la vista, que sería usuarios. Y que le envíe el parámetro que corresponde en ese caso a la acción. Y además de eso le vamos a enviar true, porque esta vista necesita un login. Esa estructura ya la hicimos. O sea, básicamente repetimos lo mismo. La estructura es exactamente lo mismo, ya la repetimos cada vez que vayamos a crearnos una nueva opción. Ya ahorita estamos trabajando con usuarios. Si me voy a crear la opción de autores, cada vez que me voy a crear una nueva pantalla, debo de crear el controlador, que es en ese caso que acabamos de diseñar. Ese controlador debe de tener una clase que se herede de controller, un método constructor que recibe un parámetro. Manda a llamar el método constructor de la clase padre. Entre comillas le colocamos la vista. Este es el nombre de la vista que va a mandar a llamar. Este es el parámetro que mandamos a enviar, y el true, que significa de que esa vista necesita un login. Eso ya lo hemos visto en las clases anteriores y así va a funcionar. Cada vez que necesitemos una nueva opción, eso van a ser los pasos. Primero, la parte del controlador. Si lo dejo ahí, pues me va a dejar de aparecer el no found, pero me va a marcar un error. Porque ¿cuál sería el siguiente paso? Después del controlador, ¿qué hay que crear? La vista. En este caso tendríamos que crear la vista. Entonces nos tendremos que ir a la carpeta donde están las vistas. Y en la carpeta donde están las vistas, aquí le vamos a poner usuarios view.php. Ahí le vamos a poner usuarios view.php. Y aquí en el usuarios view.php vamos a crearnos todo el código HTML. Ahí tendríamos que poner todo el código HTML que tiene que ver con la vista de la parte de usuarios. Ahora, la idea de la vista de usuarios es que cuando aparezca usuarios, todo sigue igual. Lo único que va a cambiar es el centro. Eso que tenemos aquí al centro es lo que va a cambiar. Pero ahí todo lo demás debería ser igual. Entonces, ¿me tendría que volver a digitar todo el código? ¿Qué hacemos? Copiamos y pegamos. Por eso algunos dicen que los programadores solo copiando y pegando pasan. Pero pues no es tan así, ¿verdad? Hay que copiar y pegar el código que corresponda, el código que se deba. Entonces, ¿qué voy a copiar y pegar? Lo de la vista del dashboard. Entonces voy al dashboard view, seleccionamos todo el texto. Aquí seleccionamos todo lo que tiene el dashboard, vean. Todo completito, lo copiamos y lo pegamos en la vista. Y lo que vamos a hacer, ya que lo hemos copiado y pegado, en la sección que dice contenido, en esta parte que dice contenido, voy a borrar esta sección que contenido. Vean,
voy a seleccionar toda la parte del carrusel, que es la parte del contenido, es la sección del contenido. Seleccionamos el contenido y lo borramos. Y aquí solo le voy a colocar un H4 que diga usuarios. Ahí solo colocamos un H4 que diga usuarios. Veamos ahora cómo se ve la vista. Si ahora le doy mantenimiento y le doy usuarios, vean, ya aparece la vista. Si ahora ya entramos a la opción ya aparece automáticamente con lo que nosotros acabamos de crear. Nos creamos el controlador, nos creamos la vista y eso automáticamente hace que funcione toda esa parte del contenido. Ahora bien, vean lo que va a pasar en este caso. Ya tenemos dos vistas creadas. Tenemos la vista de dashboard y tenemos la vista de usuarios. Tenemos dos vistas creadas. Ahora, vean lo que va a suceder. Me voy a crear ahora la opción de autores, ¿ok? Pero lo voy a hacer en usuarios. Me voy a ir hacia la parte de arriba y por acá abajo de mantenimiento, en la parte de autores, voy a ponerle código PHP. Le vamos a poner un eco URL y aquí le vamos a poner autores. Y esto es lo que vamos a colocar solamente en el href, en la vista de usuarios, nada más en la vista de usuarios. Y ahora voy a regresar de nuevo a esta parte de acá y voy a actualizar. Vean, estoy en la vista de usuarios y le doy a autores y ya me aparece, me funcionó. Me da Page Not Found. Pero ¿qué pasa si me voy al dashboard? Ahorita estoy en el dashboard. Y le doy mantenimiento y le doy autores. No funciona. ¿Ok? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué solo funciona en usuarios y no funciona en el dashboard? ¿Cuál sería el problema? ¿O qué hacemos para solventar ese problema? Ahorita lo tenemos al dashboard. Y si voy a hacer el mismo proceso y tengo 50 páginas, tendría que hacer ese proceso en 50 páginas. O sea, tendría que copiarme este código, estas líneas de código que pusimos acá, las tendría que copiar y pegarlas en el dashboard. Y ese código tendría que copiarlo y pegarlo 50 veces. O sea, sería súper complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el código o vamos a centralizar el código de tal manera que la plantilla con la que vayamos a trabajar esté centralizada directamente en todas las secciones para que solamente podamos personalizar aquellas que cambien en cada una de las secciones. Vamos a irnos al Dashboard View y vamos a hacer lo siguiente. Primero, antes de colocar esos elementos, vamos a agregarle en esta parte de acá el icono de la pestaña. No sé si notan que hay una pestaña donde dice la ceiba, aparece el dibujito de un mundito, pero de color gris. Ese icono por lo general es un icono que nosotros podemos agregar desde esta parte de acá con un link y el Fade Icon se llama, que es este que tenemos acá ahora. Eso se lo puedo agregar en la parte superior, ¿okay? Al dashboard, en la parte de arriba, puedo poner un link Fade Icon y colocar ese código. Solo que ahí tendríamos que hacernos un dibujito nosotros bien bonito para colocarlo en la parte superior. Tendríamos que construirnos un icono. Antes solamente soportaba archivos con extensión .icon, pero ahora yo puedo colocar, por ejemplo, iconos. Le puedo poner que ahí me imprima la URL y acá le podemos colocar public-html diagonal image
diagonal logo.png. Y si lo guardo, van a notar que aquí, no sé si logran ver en la parte de arriba, ahí cambió el icono. El icono que hemos puesto pues es el mismo logo que tenemos en la parte superior, no se ve tan bien. Podríamos crear nuestro propio logotipo para que se vea un poquito más bonito, pero pues nada más como ejemplo para que ustedes sepan cómo se coloca ese icono, colocamos esta parte de la aplicación. Eso lo que hace es darle como digamos mayor presencia. Si observan, por ejemplo, en el caso de Siman tiene el logo de Siman, en el caso de la universidad tiene el logo de la universidad, en el caso de Siman tiene el logo de Siman, en el caso de Bootstrap aparece el logotipo del framework, en el caso de este sitio aparece el logotipo del sitio. Entonces aquí podríamos colocar el logotipo de la aplicación que nosotros hayamos desarrollado. Solo que habría que trabajar en un diseño un poco más personalizado. Bien, veamos ahora qué es lo que vamos a hacer. Les decía que íbamos a separar toda la parte de la aplicación. Lo primero, en todas las páginas que vamos a utilizar vamos a implementar Bootstrap, ¿okay? Pero probablemente vamos a empezar a utilizar otras librerías. De hecho, vamos a usar otras librerías adicional a Bootstrap. Va a tener también archivos CSS. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a separar todos nuestro archivo en archivos separados. Vamos a crear aquí dentro de View, en esta parte de las vistas, vamos a crear una carpeta y le vamos a poner a la carpeta, le vamos a poner sections, abreviatura de secciones. Y en ese sections me voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar css.php. En ese css.php, vean lo que vamos a hacer. Me voy a copiar de esta parte de acá, me voy a copiar esa línea, o la voy a cortar en ese caso. La vamos a cortar y la voy a pegar acá. Solo la línea del CSS, ¿ok? Solo la línea del CSS la cortamos de aquí, o sea, la eliminamos de acá y la pegamos en el css.php. Y lo que vamos a hacer ahora acá es utilizar código PHP y poner en ese caso un include. Ahí le ponemos que incluya un include once, por ejemplo, o un include. Ahí le vamos a poner que incluya de la carpeta app, de la carpeta views, de la carpeta sections, el archivo que se llama css.php. Y de esa manera, cada vez que yo necesite agregar otra librería, digamos que además de Bootstrap, vamos a utilizar tal vez una librería de iconos. Entonces me voy aquí al CSS y agrego los iconos. Cada vez que necesite agregar otra librería, por ejemplo, para hacer las ventanas más bonitas, me voy al CSS y agrego la librería, y eso me lo va a agregar a todos los archivos automáticamente. También puedo separar esta parte de acá, que sería la parte del encabezado, que es este es el encabezado o el título. En ese caso seleccionamos solamente la parte del título, lo cortamos, nos vamos a sections y en section creamos un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, title.php, y en ese title.php pegamos el título. Vean, aquí pegamos solamente la parte del título. Si yo después decido cambiarle, en lugar de la ceiba, que diga otro nombre distinto, pues entonces ya me va a aparecer en esta parte de acá, en toda la aplicación, el nuevo título. Ya no lo tengo que estar cambiando, solamente lo hemos separado en un archivo que se llama title.php. Regresamos otra vez al Dashboard View y voy a copiar y voy a pegar esta misma línea. Y solamente le decimos que incluya title.php. En teoría ahí tenemos separado el título, nada más la parte del título, y tenemos los archivos CSS separados también en un archivo independiente. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues además del título y además del CSS, nos vamos a mover el encabezado.
Como eso lo tenemos en un div, ven, aquí está la parte del div. Entonces me voy a copiar, voy a cortar más que todo esta parte del título, del encabezado, lo cortamos, creamos otro archivo que le vamos a poner header.php y en ese header.php pegamos en este caso el código. Ahí está puesto la parte del código. Y en la parte del código, aquí a esta imagen le vamos a poner un hipervínculo porque no lo tiene. Aquí en esta parte de la imagen lo voy a encerrar en una etiqueta A con un href y en ese href le vamos a colocar código PHP con la URL y le vamos a decir que esto lo lleve al dashboard. Aquí le hace falta el signo de mayor que. Eso lo lleve al dashboard. Y esa etiqueta la encerramos acá. Y ya tenemos el header. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Solamente colocamos acá en esta parte el header, que sería para nosotros la parte del encabezado. Y lo mismo tendríamos que hacer con el menú. El menú, seleccionamos toda la parte del navbar. Vean, nos llevamos toda la parte del navbar hasta esta parte de acá, que sería toda la sección del menú. Eso lo cortamos. Creamos aquí un nuevo archivo que se llame menú.php. Y aquí en este menú.php pegamos el archivo, que sería todo lo que teníamos del navbar, toda la parte del encabezado. Lógicamente ahora que ya tenemos el navbar, aquí solamente tendríamos que poner otra vez un include. Copiamos y pegamos acá y le ponemos a este menú.php. Y ahí ya tendríamos la parte del menú. Ya tenemos separado el CSS, el título, la parte del encabezado y la parte del menú. Ahora nos venimos a la parte de abajo y separamos también la parte del pie. ¿Qué hacemos en la parte del pie? Cortamos de nuevo. En la parte de la sección creamos un nuevo archivo que le vamos a poner footer.php. Y ahí pegamos ese nuevo archivo. Y ahí ya tenemos el archivo pegado. Con eso ya tenemos el pie de página. Y lógicamente aquí solamente colocamos otra vez ese include. Y lo pegamos acá. Y ahí ya tenemos el footer. ¿Okay? Entonces ya tenemos el footer, ya tenemos la parte de el encabezado y el pie de página. Ahora en esta parte de acá también los scripts. Probablemente vayamos a utilizar más archivos JS. Entonces necesitamos también separar los archivos JS. Copiamos esta parte, que sería toda la sección del script. Nos venimos a la parte de las secciones y creamos un archivo que se llame scripts.php.
y en ese script.php pegamos. Y ahora solamente colocamos la parte del include. Si todo lo hicimos bien, o sea, si separamos cada uno de los elementos de manera correcta y regresamos de nuevo a la parte de la aplicación, no debería de destruirse nada. Vean, todo sigue estando exactamente igual. Debería de haber funcionado tal cual lo teníamos al principio, porque no se destruye absolutamente nada. Si alguno de estos elementos falla, por ejemplo el CSS, imagínense que eso lo colocamos mal y me voy a esta parte de acá, vean, ahí se desordena todo, ahí se desarma con solamente haber modificado el CSS. Así que si hemos dividido correctamente nuestro documento, debería de estar estructurado de manera adecuada. ¿Okay? ¿Dudas? Bien, voy a hacer una pequeña observación y aclaración. Este es el código que les va a servir a ustedes para crear la aplicación que yo les voy a evaluar al final del periodo. El problema es que si ustedes no lo tienen y me traen un código totalmente diferente, les va a salir mal. ¿Okay? Así que la idea de que lo hagamos acá es que ustedes lo tengan en su computadora. De todos modos, el video yo se lo subo a la plataforma y esperaría y confiaría que ustedes en su casa hagan el código. Yo les voy a hacer una evaluación de este periodo de este código. O sea, ustedes me van a enviar después de, cuando hayamos avanzado un poquito más, me van a enviar algo que tenga que ver, o un proceso que tenga que ver con este código. Y por ende, voy a revisar si todo lo que han hecho anteriormente está correcto. Así que esperaría que si no lo han hecho acá, lo hagan en su casa y lo traten de tener en su computadora. Primero, porque este modelo que estamos implementando ahorita es un modelo vista controlador. Es un modelo que se utiliza para crear aplicaciones modernas en las diferentes empresas. Nosotros en la empresa, por ejemplo, hacemos evaluaciones a las personas que llegan a trabajar con nosotros haciendo uso de este modelo. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren más adelante trabajar con PHP, créanme que de PHP hay mucha oferta laboral afuera, es uno de los lenguajes de programación más utilizados, pues tienen que entender todas estas partes. Si intentan hacer todo eso con la IA, probablemente puedan hacer algo, pero no van a entender qué es lo que hacen. Entonces, la idea es entender cómo funciona cada una de las partes de las estructuras. La idea de lo que yo trato de mostrarles acá es cómo se crean aplicaciones modernas. Todavía hay muchas cosas que implementar, porque el ciclo pasado aprendimos a usar React. Y probablemente alguien diga, pues a mí me gustaría implementar en React. Pues básicamente el proceso es casi similar. O sea, tienen que crear, maquetar el sitio en React y luego utilizar otros elementos en PHP para poder conectar esas aplicaciones. Pero tienen que trabajar justamente con eso. Entonces, en alguna medida, por eso les mencionaba, traten en la medida de lo posible que su código esté en su computadora. Si no van a tener problemas, principalmente para desarrollar el proyecto. Yo les voy a hablar del proyecto de acuerdo a lo que estamos viendo durante el desarrollo de la clase. ¿Okay? Bien, si no hay preguntas,